precisamente es el día que se celebra cuando Jesús entró en la entrada triunfal en Jerusalén. Y no entró con armas ni entró con grandes glorias en el sentido de fortaleza, de poder. No, entró de una manera totalmente distinta. Y eso tiene una lección. Una lección. Es la forma en la que Dios quiere que solucionemos las cosas. ¡Qué contraste de héroes! El gran héroe de Dios fue Jesús. Ese es el gran héroe de Dios. Lo que pasa es que al ver tú cómo Jesús actúa y ver cómo nosotros pensamos que los héroes deben actuar, nos encontramos unas grandes diferencias. Y aún nos cuesta, porque a todos nos gustaría volar, ¿verdad? Y a todos nos gustaría tener superpoderes, ¿o no? A todos. Porque ese es el concepto que culturalmente hemos ido recibiendo, no solamente ustedes, en el mundo entero, de cómo estar por encima. Y eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido que la importancia está en la hegemonía, en el poder estar por encima, en el poder someter, el estar en la autoridad. Mire, yo estaba apuntando algunas cosas, dice, nos gusta tener poderes mágicos, nos gusta tener sometido al adversario, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes? A mí es que me pasaba porque en mi historia, a mí me gustaba competir. Y he competido desde chiquito. Y yo he tenido que trabajar con esto, porque cada vez que veía a alguien, decía, ese es más fuerte que yo. No, yo soy más fuerte que ese. Porque me doy cuenta que esa es la forma humana en cómo el diablo ha conseguido que yo intente resolver mis problemas. La hegemonía, el poder someter a los demás, ¿verdad? Y el diablo nos ha engañado durante muchos años, haciéndonos pensar que esa es la forma de tener éxito. Tu éxito depende del fracaso de los demás. Y entonces tú ves en política y en muchos sitios cómo la gente ataca a la base para que caiga el adversario, y entonces no es que tú ganaste, no, es que él se cayó. Y por eso, como yo estoy en pie, soy mejor. Y esa es la forma en la que el mundo se maneja. Tristemente, esa es la idea de héroe que nosotros tenemos. Pero si tú te pones a examinar eso, enseguida descubres que detrás de eso hay síntomas de orgullo, de soberbia. Y entonces ya dices, oye, pero me extraña que esa sea la forma de gobernar. ¿Hay que gobernar con miedo? ¿Cómo se gobierna hoy? Manipulando el temor. Usando el temor y el miedo. Así se gobierna. Se gobierna por la fuerza. Se gobierna por la intimidación. ¿Verdad? Pero dice el Señor, Romanos 12, 19, dice, y nos ha despertado otra cosa más. Nos ha despertado el sentido de justicia. Nosotros creemos, entendemos lo que es justo. Y entonces nosotros vamos a ser los justicieros. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros. Uy, si no me vengo yo, ¿quién se va a vengar? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Y es que ese estilo de victoria que nos propone el enemigo, el diablo, aunque en estos superhéroes tiene su parte dulce, porque si tú ves a cualquiera de estos superhéroes encontrándose con un niño, siempre va a estar la idea de proteger al niño. Y una mujer desvalida va a proteger a una mujer desvalida. Pero la forma de solucionar los problemas son las formas en las que a ti te gustaría resolverlos también, ¿verdad? El mal. Ese no va a ser más mal, porque yo me voy a encargar de eso, ¿verdad? Y entonces es aplicar justicia. Yo quiero hacer la justicia. Muchas veces hemos querido ser Dios. ¿Usted no ha querido ser Dios? Yo sí. Muchas veces digo, si yo fuera Dios. ¿Usted no le ha dicho nunca a ese de Señor, ponle la mano tú, porque como se la ponga yo? ¿Usted nunca ha dicho eso? ¿No? Es una actitud de querer ser Dios, ¿no? Yo quiero hacerlo porque se lo merece.
¿Cuántos creen aquí que hay gente que se merece más de lo que le pasa? No, todos. ¿Pero qué dice? Ese es el héroe de la película. Pero ¿y el otro héroe? Porque hay otra forma de ser héroe, sin tener que ser cruel, ¿verdad? Sin tener que ser, uno que atemoriza, que mete miedo, ¿no? Que se aprovecha, que manipula. Tiene que haber otra forma, ¿no? Porque esa forma de gobierno lo que al final pretende es esclavitud, es humillación, es destrucción. Eso no lo encontramos en el modelo de Jesús. Y es que Jesús es distinto. Tú ves un Jesús que es el héroe de verdad y entra así como héroe. Pero qué imagen de héroe aquí. ¿Qué niño va a querer ser héroe como ese? Porque se ha distorsionado en nuestra mente la imagen de héroe, ¿no? Se ha distorsionado. ¿Cuál es el estilo de Jesús? Una, pensar que los demás son superiores a mí. ¿Y eso? Sí, eso es lo que dice la palabra. Pero ¿y eso puede ser? Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso era lo que los discípulos estaban hablando entre ellos cuando Jesús le dijo, ¿qué habláis? Y dice, no, que discutimos en quién es el mayor entre nosotros. Y entonces él dijo, ¿quieres ser el mayor? Se soluciona de la siguiente manera. Sé el servidor de todos. La justicia y la venganza déjasela a él. Entonces hay dos trabajos distintos. Jesús me enseña cómo yo tengo que vivir y cómo hacer las cosas, dándome a entender que Él se encargará de todo aquello que suene a castigo, que no queda en mi mano. Por eso Él dice que no hagamos juicios, porque el juicio no nos corresponde a nosotros en ese sentido. El juicio le corresponde a Él. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿No hago justicia? No, la justicia no tiene que ver contigo. La justicia tiene que ver con Él. Y entonces, ¿conmigo qué tiene que ver? Conmigo tiene que ver aquello que Jesús nos enseñó. ¿Cómo trató Él a las mujeres? Dignificó a la mujer. ¿Cómo trataba a los niños? Con ternura y dándoles un lugar, diciendo que de ellos era el reino de los cielos. ¿Cómo trataba a los enfermos? Los sanaba y los cuidaba. ¿Cómo trataba a los mendigos, a los menospreciados? Con misericordia. Y tú dices, pero así como se gana el mundo, así no se puede triunfar. No, perdona, así es como el Señor dijo que sí vamos a triunfar. Escúcheme, es Él el que hará justicia. Yo tengo que hacer lo que Jesús hizo. Y en otras palabras me doy cuenta que en el fondo Dios pretende que nosotros también seamos héroes. La heroicidad que Jesús nos enseña, la forma de ser héroe que Jesús nos la enseña para que nosotros también la vivamos. Porque Él no vino para tampoco castigar a nadie. Él no vino para juzgar a nadie. Él lo que hizo fue enfrentarse al diablo, cosa que tenemos que hacer, y tener misericordia y atender a la humanidad, cosa que también nosotros tenemos que hacer. Él vino como el gran héroe porque finalmente da su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos una posibilidad de tener paz con Dios. Por eso es mi héroe. No es mi héroe porque me enseña a ser humilde. No, es mi héroe porque murió por mí, pagó por mí, se sacrificó por mí. Y ahora cuando Él se va, Él deja en nosotros una forma de vida que implica también el morir. Por eso cuando yo tengo que servir y ser héroe, tengo que servir al estilo de Jesús. Perdonando a todos, sirviendo a los demás, negándome para bendecir y ser de bendición, sembrando y dando para que los demás prosperen. Esa es la manera en que Jesús vino y es la manera en que Jesús quiere que nosotros hagamos también. Esos son los héroes. Y dice aquí en Colosenses 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está hablando de los hijos.
Hijos de desobediencia, hijos que no terminan de aprender cómo hay que hacer las cosas y las siguen haciendo a la manera anterior, pensando que de esa manera van a ser felices, van a lograr lo que quieren, se cumplirá el propósito de su vida. No funciona, no funciona. O lo hacemos a la forma de Jesús o no hay manera de llegar a donde Jesús quiere que lleguemos. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahora, mire, estas viven todavía en el corazón nuestro. Ira. Todavía hay ira. Hay gente que la vemos y nos despierta lo más íntimo de dentro. Tristemente. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Y esa es la forma en la que muchos cristianos todavía viven, porque en el fondo lo que quieren hacer es su justicia, quieren resolver las cosas a su manera, y mantienen su forma antigua de actuar, ¿verdad? Devuelven mal por bien o mal por mal. Pero eso no fue lo que dijo el Señor. El Señor nos dijo que más bien teníamos que vencer el mal con el bien. Entonces todas esas formas que Jesús nos enseña no las aplicamos y como no las aplicamos estamos todavía rodeados de esas costumbres viejas y todavía solucionamos con la forma vieja. Por eso cada uno es un héroe. Si tú te das cuenta, cierra tus ojos, si tú te das cuenta y tú lo piensas, tú eres un héroe. Tú eres un héroe. Dios te mira y dices, tú eres un héroe, pero tienes que hacer las cosas a mi manera.